Bueno, muy bien, gracias Maggie. Ya nos metemos en la primera de las entrevistas de esta mañana. Como ustedes saben, hoy la Cámara, el Pleno del Senado comienza a discutir la ley de urgente consideración que fue trabajada en esta comisión especial, que se aprobó en la comisión especial y ahora pasa al seno de la Cámara. Ayer teníamos acá en los estudios de Arriba Gente al senador nacionalista Gustavo Penades haciendo una argumentación y defendiendo justamente el articulado, contando un poco también de las negociaciones políticas que se habían dado. Hoy vamos a hablar con el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, para conocer un poco la oposición, la mirada que tiene la oposición sobre el proyecto de ley de urgente consideración. Oscar, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Ayer, en un momento, hablando de la negociación que se había dado y bueno, de las contras que había puesto la oposición, las propias trabas que había encontrado el oficialismo dentro de los bloques que conforman el oficialismo, Penades decía, pero el Frente Amplio muestra una cosa a la opinión pública, pero en realidad es otra, porque más del 50% de los artículos los aprobó en la comisión. Bueno, a ver, yo creo que hay que reflexionar sobre varios temas. Primero, la ley de urgente consideración, bueno, vamos a tratar un articulado que le quedan menos del 10% de los artículos. O sea, los artículos que ingresaron al Poder Legislativo, más del 90% fueron modificados. Y si esa modificación, esperemos, se confirme. Pues supongamos que en el Senado o en diputados no alcanzamos las mayorías para cambiar el proyecto que vino del Poder Ejecutivo. Y por tanto queda aprobado, como dice la Constitución, claro, tal cual vino del Poder Ejecutivo. Si fuera así, tendríamos una ley, por ejemplo, sobre estupefacientes, que tiene dos redacciones, porque es cambiada en un artículo el 10 el 12, y vuelta a cambiar con una redacción distinta en la misma ley en el 70 y pico. Si fuera así, cualquier tipo de contacto entre adolescentes consensuado, supongamos un muchacho de 14 y 15 años, una muchacha y un muchacho, sería considerado violación o abuso sexual. Es el texto que vino del Poder Ejecutivo. Si quedara el texto que vino del Poder Ejecutivo, tendríamos un capítulo entero que, en opinión del secretario de la Presidencia, es inconstitucional. De la actual Presidencia, que mandó el Poder Ejecutivo sobre funcionarios públicos. O el capítulo entero de deporte tendría la crítica brutal, o tendríamos una norma sobre adolescentes en conflicto con la ley penal que refiere a una ley que ya fue derogada. O sea, llamo usted la atención para qué. Es imposible defender que se hizo con prolijidad el proceso de la ley de urgente consideración. Lo que vino del Poder Ejecutivo tenía, en algunos casos, bueno, ni hablar el capítulo entero del INISA, que fue el INISA radicalmente a decir cómo van a votar esto, del gobierno que manda el proyecto de ley. Entonces, la primera consideración es, legislar así no está bien. A mí me pasó estos días, preparando el debate de hoy, sí, que seguís encontrando, cuando tratás 500 artículos de manera simultánea, temas que hay que modificar, temas que hay que cambiar, y eso nos va a pasar la semana que viene. Después de aprobado en el Senado, nos vamos a seguir encontrando, porque, te pongo un ejemplo, 330 artículos, 330 fueron cambiados el jueves pasado. O sea, en medio de la discusión de la LUC, ¿no? La coalición tuvo una reunión interna, la coalición de gobierno, y nos cambió el panorama de 2/3. Claro, pero dice que eso es producto de la negociación política, que se da a nivel legislativo pero de lo que llega del Ejecutivo. Ejemplo. ¿Qué posibilidades tuvo las organizaciones sociales de poder participar de artículos que fueron cambiados hace 2 días cuando ya habían sido convocadas a opinar sobre otro articulado? ¿Se entiende? O sea, legislar así no está bien. Porque en definitiva... Eso después, porque por el volumen que plantea la ley de urgente consideración, la cantidad de cosas... Por los tiempos. A ver, en principio nosotros seguimos diciendo que tiene una fragilidad constitucional. La Constitución dice que se puede enviar una sola ley por vez. Este proyecto de sesión, este proceso que constitucionalmente tiene 45 días en una Cámara, 30 en la otra, que si no es aprobado igual, o sea, que tiene esas características, solo puede ser usado cuando hay urgencia, o sea, cuando hay una emergencia que tiene que ser demostrada, que tiene que ser declarada, o sea, que tiene que existir, demostrar la urgencia y además para una ley por vez. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo por primera vez en la historia del Uruguay? Puso 40, 50 leyes en una y dijo, esto es una sola ley. Pero es muy difícil decir que bienestar animal tiene algo que ver con legítima defensa o que las cuestiones referidas a la URSEA tienen algo que ver con colonización. O sea, el que sea una sola ley, en opinión nuestra, corre el riesgo, lo definirá una Corte de Justicia, de que quien dicte diga, ustedes violaron indirectamente lo que la Constitución prohíbe directamente. Por lo tanto, tiene ese riesgo. Si eso pasa, ahí tenemos un problema, que es que Uruguay estaría regido por un conjunto de normas que pudiera generar una avalancha de inconstitucionalidad. Pero los contenidos.
Un montón de contenidos muy regresivos de la LUC fueron sacados, eso hay que reconocerlo. Los artículos sobre Antel, que obligaban a Antel a prestar su infraestructura a la competencia, o sea, una cosa que no se le obliga a ninguna empresa privada, digámosle, que vos estés obligado a que tu infraestructura la use la competencia. Lo de ANCAP, que desmonopolizaba, como reconoce el artículo actual, sin ningún estudio previo acerca de si eso mejoraba o empeoraba el precio de los combustibles o la soberanía, porque ahora lo que vamos a votar es que hay que hacer un estudio. ¿Pero eso fue mérito del Frente Amplio o del Partido Colorado? Bueno, yo creo que es un mérito porque de el la Partido Colorado dirigencia. ahí fue el que puso el grito en el cielo primero. O sea, sin duda, algunos de los proyectos que se... Primero es mérito del pueblo uruguayo, que 2/3 del pueblo uruguayo, cuando fueron convocados a votar, votaron en contra de que Antel se privatizara en el año 92 y ANCAP en el año 2003. O sea, primer mérito me parece que es del pueblo uruguayo decir, bueno, acá una voluntad ciudadana manifiesta. Lo primero que le preguntamos al ministro de Industria cuando estuvo en la comparecencia es decir, ¿ustedes consideraron, y Alfi, que también lo acompañó, ¿ustedes consideraron que hace poco fue convocada la ciudadanía acerca del futuro de ANCAP? De la importancia de que más del 10% del trabajo industrial del Uruguay tiene que ver con la refinación de petróleo, y eso no es solamente los empleados de ANCAP, sino cientos y algunos miles que trabajan en actividades conexas. O sea, esas externalidades fueron tenidas en cuenta a la hora de este proyecto, de que en general el precio de paridad de importación no incorpora la ganancia del importador, por lo tanto, una vez puesto en esa cancha vas a tener un resultado distinto, más si tenés un monopolio privado como uno de los riesgos. O sea, creo que es un mérito que se ha sacado. No solo sociedades anónimas con tenencia de tierra, creo que hay algunos cambios de la ley que aminoran el impacto de la LUC. Hay otros que son gravísimos. ¿Cuál? A ver, ahí voy. Porque obviamente lo que estás hablando es todo mérito de una negociación política, discusión en el marco de la comisión. ¿Dónde está para el Frente Amplio el riesgo de este proyecto que entra ahora Voy a colocar la Cámara? Suponete que Humberto te roba el celular y vos vas y le das un balazo en la frente a Humberto, ¿no? Está mal que te haya robado el celular, ¿no? Pero no parece sensato que tu respuesta sea que vayas y le das un balazo en la frente. Decís, mira, vi que me robó el celular, agarrás un arma y le disparás en la cabeza. Lee el artículo 1 de legítima defensa, lo que dice es que ante cualquier bien de contenido patrimonial será justificada tu legítima defensa, aunque no te haya agredido. Bueno, un disparate, ¿no? Instala la lógica, pero no un disparate para mí, un disparate para Serpaz, ONU, comisionado parlamentario, la unanimidad del Instituto de Derecho Penal, que entera fue 2 veces a decir, esto es una barbaridad, ¿cómo van a votar esto? Pero no solamente eso, en ese mismo artículo establece que ya no es cuando te agreden tu hogar la legítima defensa, sino establecimientos y dependencias. Supongamos que un muchacho de 14, 15 años salta al alambrado de una quinta para manotear unas uvas. Está muy mal. Pero le damos un escopetazo en la cabeza y lo dejamos colgado del alambrado y entendemos que está amparado en la legítima defensa. Una barbaridad. Pero la Asociación Rural fue y lo dijo, sostuvo que estaba bien, que era lo que necesitábamos para la seguridad. No. Como dicen, y el sur, o sea, no hubo una sola organización especializada que no dijera que esta modificación lo que generaba era una brutalidad de la posibilidad de todos contra todos. Capítulo legítima defensa. Artículo 1 hoy, me faltan 499. Pero por eso, ¿qué otro en seguridad? Pero para que entiendas, barbaridad. Después, toda una mirada en materia de legislación policial que resta garantías. Porque instala un conjunto de delitos, agravio a la autoridad. Entonces dice, agravio a la autoridad, ¿no? Van como 10 verbos. El que menoscabe, menosprecie, en forma oral o escrita. Supongamos, tú sos periodista, ¿no? Y hay un operativo policial en el que tenés una opinión muy contraria al operativo policial. Y sos muy duro en la crítica. Y yo soy un policía que me siento agraviado. Cometiste un delito por opinar. Bueno, ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No el Frente Amplio. Que esto violenta, y ustedes que son periodistas tendrían que estar a la cabeza, violenta un derecho democrático de opinión en una ley de urgencia. O sea, nos damos cuenta de algunos cambios. Voy por el artículo 6, me faltan 480 y pico de artículos en términos de los riesgos. Los adolescentes en conflicto con la ley penal. Teníamos 1000 adolescentes en conflicto con la ley penal, hoy tenemos 290. La cantidad de delitos de los adolescentes bajó a la mitad. Bajó de cerca del 8% a un 4% de los delitos. Cambió el código también, ¿eh? Hay una incidencia en el cambio del código también ahí. Los delitos de los adolescentes. Bajó a la mitad, bajó a la mitad. La tasa de reincidencia de los adolescentes es la más baja desde que se mide. O sea, el 75% de los adolescentes en conflicto con la ley que pasa por INISA hoy no reincide.
es como un momento de decir, bueno, deja esto, que está bien, ¿no? Bajamos a 1/3 la cantidad de adolescentes que están en conflicto con el penal. De los homicidios, el 3% los cometieron los adolescentes el año pasado, ¿no? O sea, si mirás, estás en una circunstancia donde parece que encauzamos un problema. Ahora se agrava la pena. ¿Qué es lo que se pide? Se duplica la mínima, se duplica la máxima, se multiplican los antecedentes, se elimina la suspensión condicional del proceso, que es cuando con delitos menores, en vez de la prisión, y esto afecta al 40 y pico de los adolescentes que tienen algún problema penal. Sí, se buscó una alternativa. Bueno, se eliminó y afecta al 40. O sea, cuando tenés una circunstancia, porque uno dice, no, estamos en una emergencia, el porcentaje de delitos de los adolescentes es escandaloso, la cantidad de adolescentes, entonces doy una respuesta penal. En el momento en el que tenés el más bajo porcentaje en la década, el más alto nivel de no reincidencia, multiplicás las penas. ¿Qué es lo que dijo el INISA? Actual y el anterior. Esto es una barbaridad. ¿Cómo? ¿Qué dijeron todos los especialistas? Esto violenta además la Corte Interamericana, la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing. O sea, contra todas las recomendaciones, menos grosero que el original. El original era peor, hubo algunas modificaciones, pero vas en una línea. ¿Qué dice el comisionado parlamentario? No yo, sino el comisionado, que claramente no es Frente Amplista, que es elegido por todos para ser al Parlamento. Dice, muchachos, el sistema penal como está es imposible de gestionar. Tenemos 12.000 presos, el país con más presos de toda América Latina después de Brasil en relación a la población, uno de los 20 y pico del mundo en 200 y pico de... No es el camino de generar medidas que están en la LUC, de que dejás de tener menos penas si trabajás y estudiás. Esto va a generar una cuestión explosiva. No hay ningún estudio que diga que votar en una ley, que el preso que trabaje de estudio le reducís la pena, mejoran algo, y es lo que están votando. Los especialistas, ¿qué le dicen al gobierno? Al gobierno actual, ¿no? De todos los pelos. Si votan esto, esto va a hacer que se multipliquen los problemas de seguridad. Entonces, yo creo que hay que encontrar capítulos centrales de la LUC. Solo votamos lo de Ursec y Ursea, o lo de pequeñas y medianas empresas, o lo de las pensiones ampliadas para las víctimas de violencia. Temas que no son de urgencia para hoy. Muchos van a empezar a aplicarse dentro de un año. Ahora, en temas centrales de la ley, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, procesal, legítima defensa... Eso fue tema de debate a nivel de la campaña electoral, porque digo, muchos exponentes... Tanto que hubo un plebiscito. Bueno, por eso, y votamos no a la baja. Pero muchos exponentes lo plantearon en campaña electoral y de hecho muchas cosas estaban contempladas en el programa de gobierno. Lo que digo es, tanto hubo debate que hubo un plebiscito en el año... Y hubo un plebiscito sobre la seguridad. Esto del porte de armas paramilitares y que puedan actuar en seguridad, hubo un plebiscito hace poco. No hace 50 años. Junto a las elecciones. Claro, entonces lo que estoy diciendo es, hay cuestiones sobre las cuales la ciudadanía se pronunció. Después, el tema de las medidas que van... O sea, porque está bien, en el caso del plebiscito que impulsaba Larrañaga, no llegó a alcanzar la mayoría, pero digo... Y él no la baja menos. Claro, pero digo, en el caso del programa de gobierno del Partido Nacional y particularmente de la calle Pou, muchas cosas que contemplaba la ley de urgente consideración las contemplaba y las proponía en sus actos de campaña. Hoy de nuevo, hoy lo que tenemos que alertar, probablemente se consigan los votos, tuvimos un debate donde todos los especialistas nos dijeron sobre estos temas que era trágico que avanzáramos en esta dirección. Tengo que saberlo hoy. Sobre el procedimiento policial lo mismo, ¿no? Que te puedan detener sin que haya una investigación, llevar... Bueno, voy de vuelta al proyecto original que me había olvidado. En el proyecto original, si vos estabas en la esquina y viste una rapiña, ¿no? La viste la rapiña, te podían llevar detenidos 24 horas. Y tu cuestión fue que viste la rapiña, eras testigo. ¿Me explico? O sea, eso se cambió, por suerte, y espero que se vote el cambio. Pero lo que digo es, la perspectiva de algunos articulados que estaban en la ley, y estoy hablando solamente del capítulo 1, pero puedo hablar de todos los demás, de los negativos. O sea, alguien puede entender que en medio de una situación sanitaria como la que tenemos, que dice hay que usar dinero electrónico por cuestiones de seguridad, vos elimines la inclusión financiera. O sea, que sea el momento que elijas para eliminar la inclusión financiera. La misma circunstancia, es decir, a ver, la población tiene que usar dinero electrónico. ¿Por qué? Porque es una de las medidas sanitarias que previene acerca del contagio. Y elimines la inclusión financiera. Pero alguien, cuando venga un antropólogo dentro de muchos años, diga, mire qué hicieron los uruguayos. ¿No? No, eso no se puso por el tema del coronavirus, lo que estoy diciendo, viene por otro tema. Yo estoy en contra igual de la inclusión financiera porque en realidad cuando... Pues te iba a preguntar porque... Estoy en contra del cambio porque... Vos te habías manifestado. No, lo que digo es, cuando dicen que el momento en el que te contrata una empresa, elegís entre el trabajador y el empresario la forma de pago, el trabajador no elige la forma de pago.
¿En qué trabajo vos entraste a trabajar antes del 2005 y podías decir, págueme con cheque, o págueme en efectivo, o quiero la tarjeta que me pague por Rebro? No, en realidad, antes de la inclusión financiera, quien elegía cómo pagarte era la empresa, ¿no? Porque el momento que estás buscando la changa, no tenés ninguna capacidad de imponer alguna condición. Entonces, lo que estamos diciendo es, si la informalidad en Uruguay es alta, bajó del 40% al 25%, pero es alta, instrumentos que ayudan a la formalización no se debieran cambiar. Derecho de huelga. A ver, que un derecho fundamental como la huelga, que todos los especialistas en materia del derecho laboral dicen tiene un rol funcional en una sociedad la huelga. ¿Por qué? Porque si uno mira, no hubiera existido reducción de la jornada a las 8 horas si no hubiera conflicto laboral, no hubiera existido ampliación de la seguridad social como se amplió enormemente en el Uruguay del 19 al 67 si no hubiera habido papel de los sindicatos, no hubiera habido el crecimiento del salario real que hubo en los últimos tiempos si no hubiera habido un papel de los sindicatos. El hecho de ponerte a reglamentar la huelga, que la Constitución dice sobre la base de que es un derecho gremial, se debe reglamentar su efectividad en medio de una ley de urgente consideración y generar medidas que prohíben la protesta, es una barbaridad. Pues decís, pasó por el diálogo social, pasó por los ámbitos legales del Consejo Superior de Salario para que discutan entre trabajadores y empresarios, porque yo he reglamentado la huelga como dirigente sindical en acuerdo con los empresarios. Cuando firmás un convenio colectivo decís, miren, establecés la condición mientras dure el convenio colectivo por los temas acordados no hay conflicto. Bueno. O cuando generás un ámbito de previsión de conflicto. Pero una cosa es que el sindicato, autónomamente, las partes, reglamenten las formas del conflicto. Es lo más maduro, por ley y a lo grueso, ¿no? A lo grueso desde arriba. ¿Y cómo haces cuando una huelga deriva en ocupación? Que lo primero que hace una empresa es llama a un escribano y dice, bueno, ustedes se hacen cargo mientras dure la ocupación, que es una de las formas del derecho de huelga reconocida internacionalmente. ¿Cómo haces para preservar el derecho del que no se adhiere a la medida? Si la empresa le dio por un escribano al sindicato y a los ocupantes la responsabilidad de todos los bienes que están adentro, ¿cómo se aplica eso mañana? ¿Es el Ministerio de Interior y el Desalojo el que da respuesta? Es que la huelga como manifestación es una manifestación patológica, es que algún sector de trabajadores dice hoy voy a hacer una huelga porque sí, o es que la huelga es una respuesta muchas veces para corregir la inmensa mayoría. De hecho, las ocupaciones no han tenido mucho lugar en estos últimos tiempos. Digo, sí, anteriormente, claro, pero lo que quiero decir, algunas Danilo, importantes. Lo que quiero decir es, miremos la respuesta, ¿no? Tenemos 220.000 en el seguro de desempleo, una incertidumbre laboral enorme, una caída del salario real muy importante, una ronda de consejo de salario. Yo escuché la campaña, ¿no? En la campaña vos decías del programa de gobierno. ¿En qué se comprometió el gobierno? Textual, ¿no? La capacidad de compra del salario es un principio irrenunciable. Eso decía la campaña del gobierno el año pasado. ¿No se convocaron a los consejos de salario? Y la construcción dejó de tener convenio en abril, ¿no? Es la primera vez que pasa que hay un mes y pico y ni siquiera... Acá tenés que ponderar el tema coronavirus y el impacto que ha tenido. Lo mismo lo quiero... No se puede hacer una comparación lineal. Lo mismo lo quiero ponderar para discutir el derecho de huelga. Ajá. En medio de una pandemia me querés discutir el derecho de huelga. En medio de que lo que tenés que estar preocupado es por los 220.000 que están en el seguro de desempleo. O sea, ¿cuál es tu mensaje? Porque yo creo que tenés que generar, un gran diálogo social por el trabajo. Tiene que incorporar Uruguay, desarrollo productivo, formación profesional, los problemas del trabajo juvenil, los problemas de las desigualdades de género en el trabajo, la necesidad de incorporar valor. Ahí tenés los desafíos del trabajo. La competitividad, la alta. En ningún lado el problema principal que tiene el Uruguay es el derecho de huelga. Alcanza con cualquier mirada, Danilo. Mirá, si yo te pongo 5 sectores de actividad con sindicato débil, puedo decir, no sé, la forestación, sector del arroz... Y sus condiciones de trabajo, de salario, de informalidad, de siniestralidad laboral, de precarización, de arbitrariedades, y te pongo 5 sectores de actividad con sindicatos fuertes, pues a la construcción, bancario, y sus condiciones salariales de trabajo, vas a encontrar que los problemas del trabajo no están donde tenés sindicato fuerte, no están donde hay posibilidades de huelga. Los problemas principales del trabajo, de informalidad, de precarización, lo vas a tener donde tenés sindicato fuerte. Entonces, pararte en la lógica de señalar que tu problema principal, el único capítulo que colocás sobre lo laboral, es tratar de reglamentar un derecho que está reconocido constitucionalmente desde el 34, ¿no? Es una señal política que marca la cancha en una dirección negativa. Ya arranca la sesión en el Senado o sea, no podemos dilatar mucho más. En el final quiero... 2 preguntas y rápidas la respuesta porque sos larguero vos en la respuesta. Dale. El Frente Amplio
¿va a impulsar un referéndum para eventualmente cuando salga la ley tirarla? Nosotros vamos a argumentar en contra de la ley ahora. Sí. Algunos artículos me parece que son imposibles. Yo te comentaba de legítima defensa. No me estás respondiendo de lo que te los pregunté. artículos de la ley que vamos a aprobar, no, claramente no. De los que, no va a haber una movida general. Segundo, no puede ser del Frente Amplio solo. En todo caso, hay un conjunto de organizaciones de la sociedad. Yo primero me gustaría... Te pregunto porque, por ejemplo, el Frente Amplio está convocando junto al PCNT a movilizarse mañana. Yo lo que espero es que en la discusión en diputados, muchas de estas cosas muy graves que la LUC tiene, haya sentido común y se modifiquen. O sea, mientras está el debate parlamentario, hasta el último día del debate parlamentario, los aspectos que puedan modificar, cambiar. Lo de ANCAP lo cambiamos en el penúltimo día. No respondés lo que te pregunté. No, porque quiero ver la LUC. ¿Se va a impulsar o no? No, porque es muy prematuro. Si yo estaría diciendo, mira, se va a impulsar la LUC, un referéndum, la condición que le doy a los compañeros diputados que empiezan a discutir esto mañana y sus se tiene que ver después que termine el diputado. Después que termine hay que hacer un balance. Y decir, bueno, hay algunos aspectos muy regresivos que yo reconozco que se cambiaron. Lo de Antel, lo de ANCAP, lo de la Sociedad Anónima Tenencia de la Tierra, lo de la modificación de los funcionarios públicos de forma discrecional, lo de la eliminación de la coordinación de la educación pública. Algunos elementos fueron cambiados, otros muy graves continúan. El balance hay que hacerlo una vez que termine el partido. ¿Cómo que me pregunte qué haces en la final cuando voy ganando el primer tiempo o empatando? Me parece que hay que esperar que el partido termine. ¿Y está bien que el Frente Amplio convoque mañana Sí, claro, pero ¿Está bien? Sería absurdo que no convoque. O sea, decimos... En el medio de esta pandemia, hay un proyecto, evitar... Hay un proyecto, sí, las medidas sanitarias, las que puedas tener. Lo que estoy diciendo es, en el medio de la pandemia, ¿está bien que se haya convocado a trabajar a sectores de la industria frigorífica? ¿No? Y te hago el mismo ejemplo en la pandemia dentro de un frigorífico. Los conozco los 50 frigoríficos del Uruguay. Sus vestuarios, sus comedores, decir, che, y en medio de la pandemia, está bien que se convoque, ¿no? Te aseguro que en el frigorífico están mucho más juntos que lo que vas a ver en la movilización mañana. Ahora, ¿cómo hace el Frente Amplio? Para defender, estamos en contra de una ley de urgencia que tiene carácter regresivo en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de derechos laborales, en materia... Y hay una movilización y no la acompaña. No, sí, bueno, mi amigo, usted está en contra desde el escritorio.